Dios es amor. Dios es amor. Un, dos, tres, va. Eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Lo tengo todo, si a ti te tengo. Eres ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Lo tengo todo, si a ti te tengo. Eres ciego y ahora puedo ver. Pónganse de pie, vamos a alabar al Señor. Resplandeces mucho más que el sol en la noche. Tu luz mi vida alumbró, Jesús, por siempre. Encuentro lo que yo soy en tu amor, en tu amor. Vas conmigo en cada paso que doy. Tú me amas y conoces quién soy, Jesús, por siempre. Encuentro lo que yo soy en tu amor, en tu amor.
encontrar. Con mis manos hacia el cielo, mi alma cantará. Y esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Late tu amor. Esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Alegras mis días, hay fiesta, hay vida. Es nuevo, sé que estás aquí. Cantaré de tu victoria por lo que has hecho en mí. Y esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Late tu amor. Esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Gracias daré en cada amanecer. Voy a soñar, pues todo es posible en ti. Amo vivir, voy a vivir por ti. Voy a vivir por ti.
pertenezco a ti. Nos alegramos de verles a cada uno de ustedes y quiero que abramos nuestras Biblias al libro de Hebreos capítulo 1. Libro de Hebreos capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 hasta el 14. Y quiero que lo leamos antifonalmente, es decir, los varones van a leer los versículos impares y luego las damas los versículos pares, pero quiero que lean fuerte, quiero escuchar su voz de cada uno de ustedes y háganlo juntos, no se adelante ni se atrasen. A ver, empezamos. Versículo 1, varones. Dios había hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres y a los profetas. ¿Cuál siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas por la fuerza de su poder? El 6, varones. El 10 todos juntos y dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Muy bien, quiero que hablemos en esta mañana acerca de la supremacía del Hijo de Dios. La supremacía del Hijo de Dios. Y por cierto, vamos a estudiar la carta a los Hebreos y vamos a ir viéndola y analizándola capítulo por capítulo. Pero esta es una carta que exalta a Jesucristo, que habla de la grandeza de Jesucristo, pero también de la superioridad de Jesucristo sobre los profetas, sobre los reyes, sobre los sacerdotes, sobre el sumo sacerdote, sobre Moisés, sobre la ley y sobre todas las cosas. Él es superior a todo esto. Y la verdad es que el pueblo judío, que había sido dispersado y llevado a diferentes provincias del Imperio Romano, algunos de ellos estaban viviendo pensando que pues la ley era más importante que el cristianismo. Y por esa causa algunos, como que ya habiéndose convertido, querían volver atrás y vivir dentro del judaísmo. Y entonces el autor de este libro, que no se conoce, pero que se cree más bien que es Pablo, les escribe y les hace ver a todos ellos que Jesucristo es superior a todo. Y vemos aquí a Jesús yo diría, en múltiples facetas que no se ve en las epístolas, donde podemos nosotros mirar la grandeza de lo que Él es, para poder nosotros darnos cuenta quién es Él y todo lo que Él puede hacer y lograr, pero también para que sepamos que con Él no hay comparación. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Y esta carta fue escrita en el año 68 antes o después de Cristo, y
fue escrita 2 años antes de que el templo y la ciudad de Jerusalén sea destruida. Nosotros sabemos que a causa del juicio de Dios, por causa de que ellos... Entonces, a causa del juicio de Dios por ellos, porque rechazaron al Mesías, vino la destrucción de Jerusalén, no porque Dios la propició, ellos la propiciaron. Dios no actúa así ni nada por el estilo. Todo aquel que actúa mal, Él solo abre las puertas para que le vaya mal. Y eso tenemos que tenerlo claro nosotros, porque Dios ya ha dicho: pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Elige tú la vida para que te vaya bien. Entonces cada uno elige y cada uno labra su futuro. Y la ciudad de Jerusalén labró su futuro equivocado, pero lo labró. Y entonces ellos van a cosechar las consecuencias por rechazar al Mesías. Y quiero que quede bien claro, no es un acto de venganza de Dios para con ellos, de ninguna manera. No pasa nada, Dios no desea el mal de nadie, pero cada uno elige, cada uno elige. Y bueno, continuando con lo que tenemos que mirar en esta oportunidad, también les diré que Jesucristo es sumo sacerdote, un sumo sacerdote perfecto, pero al mismo tiempo es sacrificio. Y lo vamos a ver en la carta, ¿no? Es sacrificio y es el que ofrece su propia vida como sumo sacerdote. Pero luego se sienta a la diestra de Dios y entonces nos sienta juntamente con Él y en Él estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Pero su sacerdocio es único, es maravilloso, es sobrenatural y lo vamos a ver en el capítulo 7, 8 de este libro, donde vemos precisamente esa superioridad y cómo Él todavía ahora sigue siendo nuestro sumo sacerdote de cada uno de nosotros. Ahora, vamos a mirar entonces, en principio, en esta mañana, la suprema revelación de Jesús como Dios. Es bueno que nosotros sepamos que Jesucristo no es solamente un hombre, no es solamente un profeta, no es solamente un rey, no es solamente un sacerdote, o no solamente fue un instrumento más en las manos de Dios. No, Él es único, Él es perfecto y Él es Dios. El versículo 1 nos dice algo muy claro que quiero que todos nosotros lo miremos. ¿Y qué dice aquí? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ojo, ¿qué está diciendo? Que Dios nos habló de muchas maneras en el Antiguo Testamento. Y eso es bueno que nos demos cuenta. Pero ¿cómo nos habló? A través de profetas, a través de sacerdotes, a través de reyes. ¿Qué nos habló? Pequeñas verdades muy importantes para cada uno de nosotros, pero eran pequeñas. Y esto se vio en la vida de los padres, dice, ¿no? En este caso los padres, cuando la Biblia habla de los padres, se refiere a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces, quiero que nosotros veamos algunas cosas de cómo el Señor habló, pequeñas cosas, chispazos de su bondad, de su gracia, de su venida, de la primera, de la segunda y otras cosas más, pero que eran necesarias para que nosotros también pudiéramos comprobar la fidelidad de Dios y la grandeza de Dios de saber las cosas por anticipado y anunciarlas y luego ver su cumplimiento. Miren, cuando vemos, por ejemplo, a nosotros la vida de Noé, él recibió un chispazo acerca de la segunda venida de Jesús. Y él sabía algunas condiciones que se iban a dar antes de la segunda venida de Jesús. Jacob llega a conocer cuál iba a ser la tribu predominante en su descendencia. ¿Cuántos saben que él tuvo 12 hijos, no es cierto? Y de esa descendencia, Judá iba a ser la tribu real. Leví iba a ser la tribu sacerdotal. Pero Judá iba a ser la tribu de la cual iban a venir todos los reyes y también iba a venir Jesús. Y él lo vio, y él lo habló, y lo dijo antes de que esto suceda. De la misma manera nosotros vemos a David e Isaías, quienes supieron de qué familia iba a venir el Mesías. Ellos supieron que iba a venir de su descendencia, de la familia de Isaí.
¿no? Entonces, el Mesías iba a venir, sí o sí iba a venir, se iba a manifestar. Y eso estaba prometido, pero aquí estamos mirando de qué familia iba a venir. Miqueas llega a tener un poquito de entendimiento para saber de qué ciudad iba a venir el Mesías. Y Miqueas habla, en Miqueas 5:2, habla de la venida de Jesucristo que vendría de Belén, ¿no? De la tierra de Efrata. Entonces, una ciudad pequeña, de ahí vendría el Mesías. Daniel nos habla de un tiempo preciso en el nacimiento de Jesucristo y habla de las 69 semanas, las 70 y un montón de cosas más que ahora no hay tiempo para ver. Pero quiero que entiendan, Daniel sabía cuándo iba a venir el Mesías. Malaquías, él habla de, él es el precursor en realidad de la segunda venida de Jesucristo y nos habla de esto. Entonces, esto era importante, sin duda. Ahora, si ustedes se acuerdan también, ¿cuántos leyeron el libro de Jonás? Y en el libro de Jonás nosotros encontramos que así como él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así iba a estar Jesucristo. 3 días y 3 noches antes de resucitar, antes de poder, entre su muerte y su resurrección, iba a pasar todo ese tiempo. Y Jesús lo dijo, ¿no es cierto? También como una profecía. Así como lo dijo a Jonás, así estará el Hijo del Hombre y que luego resucitaría. Entonces, el poder comprobar todas estas profecías eran buenas y necesarias para el pueblo de Israel. Lo es para nosotros también, porque eso nos da confianza y seguridad de saber que Dios es un Dios que lo sabe todo desde el fin hasta el comienzo. No desde el comienzo hasta el fin, sino desde el fin hasta el comienzo. ¿Qué significa eso? Que Dios lo planeó todo, que Dios sabe todo. Entonces, Él nos muestra en su palabra todas las cosas y nosotros lo único que a veces que hacemos es quedarnos extasiados de la grandeza, de lo maravilloso que es Dios, de su omnisciencia y todo lo demás. Pero quiero que entendamos que todo esto que recibieron estos profetas eran chispazos de lo que Dios tenía para el pueblo de Israel y para cada uno de nosotros. Y por eso nos dice el versículo 2, y lo dice aquí de manera clara: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, hay una diferencia entre lo que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento y lo que habla el Hijo. Los profetas hablaron chispazos de la vida de Jesús y de la iglesia y tantas otras cosas más del futuro, pero cuando Jesús viene, lo descubre todo. Jesús nos habla claramente. Jesús nos comparte el Evangelio y Él nos dice: yo soy la verdad, yo soy la vida. Él era la sabiduría de Dios, Él era todo. Y entonces Él empieza a traer todo lo que Él es. Y por eso aquí nos dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, ¿quién era el Hijo? Lo dice aquí. Dice: el Hijo tenía 2 virtudes aquí: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ya está mostrándonos cualidades y virtudes que nadie más tiene. Dice que Jesucristo es heredero de todo. Digan conmigo: heredero de todo. Heredero de todo lo que Dios es y de todo lo que Dios tiene. Ahora, lo bueno para nosotros es que la Biblia dice que en Cristo, porque Él nos salva y nos une a Él y somos su pueblo, somos sus hijos, dice que nosotros pasamos a ser coherederos también juntamente con Él. Ojo, dile que está a tu lado: si Jesucristo es heredero, yo soy coheredero juntamente con Él. Amén. Coheredero, que tenemos la misma herencia. Pero si bien es cierto, este es único de Él y Él por su gracia nos da esto, no es por mérito alguno. Él sí recibe todo por los méritos de Él, pero a nosotros nos lo da todo por gracia, porque no teníamos ningún mérito para eso. Ahora, pero le dice también una cosa más aquí. Le dice que Él es el creador del universo. Diga conmigo: creador del universo.
Él hizo el universo. Ahora, esto ya va más allá de nuestra razón, va más allá de nuestra capacidad. Nosotros no podemos entender la grandeza de Dios. Imagínense si ni siquiera podemos ponerle nombre a todos los animales que Dios ha creado. Y que cada vez están descubriendo nuevas especies y cada vez y todavía todo lo que hay en el mar no ha sido descubierto. Todo lo que hay en la tierra no ha sido descubierto. No importa cuántos años hayan pasado, estamos desfasados con relación a lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Pero quiero que nos demos cuenta que Él es el creador del universo. El que creó los cielos, la tierra, el que creó el mar, creó todo lo que nosotros vemos y todo lo que existe. ¿Cuánto dicen amén? Eso realmente es algo maravilloso, es algo grande. Miren, en Juan 15:15 dice: ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahora, aquí Jesucristo está diciendo algo que podríamos contrastarlo con lo que vimos, lo que recibieron los profetas, sacerdotes y reyes en el Antiguo Testamento, que recibieron un puchito de su conocimiento. Aquí Jesús dice: yo les doy todo. Todo lo que recibí de mi Padre se las revelo, se las traigo y se las muestro a ustedes. Ahora, estamos hablando de un conocimiento espiritual, estamos hablando de la verdad de la palabra de Dios, estamos hablando de algo que no hay en este mundo. Y yo les dije la semana pasada y se los digo ahora, ¿qué hay en este mundo? En este mundo es un mundo de maldad, de corrupción, de tinieblas, de oscuridad, y nosotros tenemos que darnos cuenta que todos están perdidos. No hay nadie que sea salvo, porque no hay hombre que pueda salvarse a sí mismo, porque si lo hubiera, entonces ¿para qué Jesús murió? No tenía sentido, ¿no? Si alguien se pudiera salvar a sí mismo, no había necesidad de que Jesús muera por nosotros. Pero Él sabe que nadie se puede salvar y murió por nosotros. Pero este mundo, como les dije la semana pasada, está ausente de la gloria, de la presencia y del conocimiento de Dios. No había conocimiento de Dios. La Biblia dice: cada cual se apartó por su propio camino, todos se hicieron vanos o inútiles, y entonces todos estaban perdidos y lejos de la gracia de Dios. Pero Dios amó al mundo. Dios ama a las personas. Dios no quiere que las personas se pierdan. Dios no quiere que las personas sufran, y Dios quiere la salvación de todos. Por eso es que Jesús vino, para salvar a todos. Y es más, les daré un dato aquí que no había pensado, pero se los digo igual. ¿Saben que cuando nacemos nosotros en este mundo, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida? De todos, sin excepción. ¿Cuándo se borra? El día que la persona muere y no fue salva, se borra su nombre del libro de la vida. El plan de Dios era que sea salvo, por eso lo escribió en el libro de la vida. Pero como no creyó en Jesús, no aceptó la gracia de Dios, entonces su nombre se borra del libro de la vida. Pero quiero que entendamos todos nosotros que el Señor vino para enseñarnos todas las cosas, todas las cosas. Todas las cosas del Padre Él nos ha dado a conocer. Y lo dice en estos postreros días, en este tiempo final. Y Jesús es el último enviado por Dios para la salvación de toda la humanidad. Después de Él no hay otro. Así que no hay tal cosa como algunos dicen: no, es un profeta más y es un hombre más que fue enviado, y después Dios ha enviado a este otro. Pura mentira. El Señor mismo lo dice: Él es el postrer Adán. Y postrer significa el último. Después de Él no hay otro más. ¿Está claro? Así que los que hablan diferente, bueno, tienen libertad de hacerlo, pero están equivocados, ¿no? Ahora, avanzando un poco, dice que Él es el heredero absoluto de todo, pero también dice que Él es el creador del universo, demostrando que Jesús es más grande que todos los profetas, que todos los reyes, que todos los sacerdotes y que todos los que estuvieron antes de Él. No hay otro como Él. Y aún ahora hay gente que cree en Jesús y lo mira como un profeta o como un hombre importante o como un revolucionario o como un sacerdote, en fin.
pero no es la verdad todo eso, ¿no? Recuerda que Jesús hace la pregunta y le dicen a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y la gente empieza a decir, no, dice que tú eres tal vez Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ya conocen la respuesta, ¿no? Pedro se levanta después de un tiempo de silencio y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dice Jesús? Bienaventurado eres Pedro, porque eso no viene de tu cabecita. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Eso viene de mi Padre que está en los cielos, que te ha iluminado la mente y que tú has hablado. Entonces quiero que sepas y sepamos todos que todo lo de Dios viene por revelación del Espíritu Santo a nuestra mente y a nuestro corazón. Y eso va más allá de nuestra capacidad. Eso va más allá de nuestras fuerzas. Y esa es la labor del Espíritu Santo para iluminar nuestras mentes y nuestros corazones. Ahora, vamos al versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Léanlo a ver. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pregunto, ¿entienden este versículo? ¿Qué nos está diciendo? El Hijo irradia la gloria de Dios. El Hijo manifiesta la gloria de Dios. El Hijo expresa el carácter de Dios. Y quiero que entendamos lo que el Señor está diciendo aquí. Dice que el Hijo piensa como el Padre, habla como el Padre y hace las mismas obras del Padre. ¿Y qué dice el Señor con esto? Que lo mismo que haría el Hijo es lo mismo que hace el Padre. Y muchos no podían entender eso, pero Jesús reflejaba todo lo que el Padre era. Jesús mostraba o manifestaba todo lo que el Padre era. Los discípulos obviamente no entendieron tampoco esto, ¿no? Y cuando Jesús estaba hablando de esto en Juan capítulo 15, los discípulos le dicen, o Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tú nos hablas un montón del Padre, pero muéstranos pues al Padre, para conocerle, para saber cómo es Él. ¿Y qué dice Jesús? En Juan 14:9 le dice, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. Pero Felipe no le está preguntando que lo haya conocido a él, ¿no es cierto? Pero Jesús dice, ¿y no me has conocido? Y luego le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy idéntico al Padre. Entre mí y el Padre no hay ninguna diferencia. Por eso les dije, lo que el Padre piensa es lo que yo pienso. Lo que el Padre habla es lo que yo hablo. Lo que el Padre haría es lo que yo hago. Los milagros que Él haría es lo que yo hago. No hay diferencia. Y Jesús lo dice de manera clara, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Dile que está a tu lado, no hay diferencia entre el Padre y el Hijo. Si conoces al Hijo, conoces al Padre, o si conoces al Padre, conoces al Hijo. Es lo mismo. Así que cuando miras las Escrituras y ves el accionar de Jesucristo como Hijo de Dios, igualito actuaría el Padre. Por eso el Señor le dice de manera clara a Felipe, ¿no me has conocido? Porque Felipe está preguntando y diciendo, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, ¿no me has conocido? Como diciendo, si me conoces, conoces al Padre. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, te pregunto, ¿conoces al Padre? ¿Nadie conoce al Padre? Si conoces al Hijo, conoces al Padre. No caigamos en lo mismo de Felipe, ¿no es cierto? Dile que está a tu lado, sí conozco al Padre. Aleluya. Por supuesto, si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Ahora, ¿qué más dice en este versículo 3? Miren lo que dice. Además, el Hijo sostiene el funcionamiento del universo. ¿Con qué lo sostiene? Con el gran poder de su palabra. Es increíble
lo que el Señor dice, pero esta es la verdad. Ustedes saben que este mundo no funciona por casualidad. ¿Ustedes creen que la Tierra tiene un movimiento de rotación y traslación al mismo tiempo alrededor del Sol? Encima tiene un satélite que es la Luna, que también está alrededor de la Tierra y que dan vuelta si podemos decir así, en un circuito perfecto. ¿Quién lo produce? Ahora nosotros podemos decirlo, es el poder de Dios y su palabra. Y para que lo entendamos, miren lo que dice Job 38, 8 al 11. Y vamos a mirar aquí otro ejemplo. ¿Qué dice Job 38, 8? Quiero que lo lean, a ver, bien fuerte. Muy bien, ¿de qué está hablando Dios? Del mar, de las olas del mar, ¿no es cierto? ¿Y cuántos saben que Dios le habla a su creación? Y su creación le obedece, ¿no es cierto? Y dice aquí que Dios le habló directamente al mar y le dijo, o a las olas del mar, y le dijo, hasta aquí vas a llegar. Yo te doy permiso para que fluyas con tus olas hacia adelante, hacia atrás, pero de aquí no pasarás. Y por eso les digo, toda la creación obedece a Dios. Los pájaros obedecen a Dios, las plantas obedecen a Dios, todo obedece a Dios. Lo chistoso es que el ser más importante creado por Dios, que es el hombre, muchas veces no quiere obedecer a Dios. Pero eso es temporal, por supuesto, ¿no es cierto? Ahora, quiero que entonces nos demos cuenta que todo se sostiene bajo el poder de la palabra de Dios. Nada de lo que hay es por casualidad. Para Dios, Él lo dice bien claro. Jesús lo dijo bien claro. Ni un solo pelo de nuestra cabeza se cae si no es por su voluntad. Es decir, el Señor lo sabe todo, lo conoce todo. Pero nosotros deberíamos conocer a ese Dios tan majestuoso, tan maravilloso, para confiar en Él, para creer en Él y para poder vivir para Él. Ahora, ¿qué más nos dice aquí? En el versículo 13, en la segunda parte, dice que luego de que Jesús murió, nos limpió de todos nuestros pecados, cosa que no había pasado nunca antes. Y yo quiero que entiendan esto. ¿Cómo era perdonada la gente del Antiguo Testamento? Sin duda, el hombre es pecador desde que el hombre fue puesto en el huerto del Edén y Dios le dijo que no coma del del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que le obedezca. Lamentablemente, el hombre fue engañado para comer de ese árbol y entró el pecado en el mundo, y la Biblia dice de manera clara que después de eso el pecado pasó a todos los hombres, también pasó la enfermedad y también pasó la muerte y todas las consecuencias que hay. Y todo lo que vemos en este mundo ahora, de maldad, de corrupción, de enfermedades, de pestes, de plagas, y todo es resultado del pecado. Ese no fue el plan de Dios. El hombre alteró el ecosistema de este mundo con su pecado. Por eso la Biblia dice que aún la creación gime. La creación gime esperando la redención, como diciendo, estamos sufriendo por causa del hombre. Ahora el hombre necesita ser redimido completamente para que haya cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y cuántos saben que eso viene? Eso viene, lo entendamos o no, viene, se va a manifestar igual. Entonces, quiero que nos demos cuenta aquí que verdaderamente cuando el hombre pecó, alguien tenía que pagar por sus pecados, porque Dios es un Dios justo. Y el hombre ya no podía pagar por sus pecados, era imposible. ¿Qué hace Dios? Siendo que no había salvación para el hombre, Él mismo decide tomar nuestro lugar. Y el Dios Trino
decide enviar a la segunda persona de la Trinidad que se hace hombre para que como hombre viviera en este mundo y siendo Él santo, puro y perfecto, entonces pague por nuestros pecados. Ahora yo les había hecho una pregunta y les dije cómo eran perdonados la gente del Antiguo Testamento. Pues, ¿qué hacía? Dios ordenó, mientras venía Jesucristo, que se sacrificaran animales, ¿no? Y se sacrificaban corderos, animales, y se derramaban sangre. Esa sangre, una vez al año, la llevaban al propiciatorio. ¿Y qué había en el propiciatorio? El propiciatorio era el lugar de la gracia. Estaba la presencia de Dios, pero debajo del propiciatorio estaba la ley. Y estaba cubierta, estaba tapada. ¿Por qué? Porque si no estaba tapada, Dios exigía el cumplimiento de la ley y todos iban a morir. Entonces, y alguna vez, cuando iban trasladando el arca, se abrió el arca y la persona que estaba a su lado murió automáticamente. ¿Por qué? Porque cuando el arca está abierta, Dios está diciendo tiene que cumplirse la ley y automáticamente murió la persona que estaba a su lado. Tuvieron temor y dijeron esto está muy peligroso, esto no puede ser así. Y la verdad es que los filisteos también se llevaron el arca alguna vez y dijeron le ganamos al pueblo de Israel, nos llevamos su arca. Tontos, pensaron que ganaron. ¿Qué pasó? Ellos tenían sus dioses y dice que en esa semana que estuvieron o ese tiempo que estuvieron el arca, de pronto todos sus dioses aparecían sin cabeza, algunas veces arrodillados debajo del arca, otras veces todos sus dioses desaparecieron. Dijeron, no, esto no nos conviene a nosotros, este Dios es muy poderoso, y los filisteos regresaron inmediatamente al arca. Y ahí pasó lo que les estoy diciendo. Pero ¿qué les estoy diciendo? Que ellos vencieron a Israel porque Israel fracasó, porque Israel desobedeció, pero no podían vencer a Dios. Amén. Ahora, ¿qué había en el arca entonces? Debajo estaba la ley, ¿no es cierto? ¿Qué hacían con el propiciatorio? Le echaban sangre. ¿Para qué? Para que esa sangre tipificaba la sangre de Jesús, anticipaba la sangre de Jesús, para que entonces solo Jesús perdonara el pecado y limpiara el pecado de toda la humanidad. Entonces, por ese año, el pueblo de Israel era perdonado y año tras año sucedía esto, hasta que vino Jesús. Ninguno de ellos fueron limpiados sus pecados. ¿Cómo sabemos eso? Fueron limpiados sus pecados. Solamente fueron perdonados temporalmente. ¿Cómo sabemos eso? Que ninguno de ellos pudieron entrar en la presencia de Dios. Ojo, el lugar santísimo era para la entrada solamente del sumo sacerdote, ¿no es cierto? Sus pecados eran perdonados por gracia, pero ninguno de ellos eran lavados. Por eso les dije que en el Antiguo Testamento ninguno de ellos nacieron de nuevo. Solo fueron salvos por fe, mirando en el futuro que vendría el Mesías. Pero cuando vino Jesús, cambia todo. Aquí nos dice directo que Él nos limpió de nuestros pecados en forma automática. ¿Y qué más? Nos dice que Él abrió un camino nuevo para entrar a la presencia de Dios. Ahora podemos entrar a la presencia de Dios, tener comunión con Él, adorarle en espíritu y en verdad, porque se abrió todo, ¿no es cierto? ¿Y cuántos saben que cuando Jesús murió, el velo del templo se rompió? ¿Cuál era el velo del templo? Era un velo que tenía 7 centímetros. ¿Y cómo se rompió? Ningún hombre podía romperlo, era un velo inmenso y fue roto de arriba hacia abajo. Fue la mano de Dios que la rompió, como si Dios dijera, se acabó la separación. Jesús murió, mi hijo murió, ahora no hay más separación para poder entrar en mi presencia. Eso lo hizo Dios. Amén. Aleluya. Y por eso tú y yo tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tú y yo podemos percibir en nuestro espíritu cuando nacemos de nuevo la gloria, la presencia de Dios, el amor de Dios, la verdad de Dios, porque nuestro Dios es un Dios que nos ama. Él nos ama y Él no quiere la muerte de nadie, no quiere la perdición de nadie. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, dice aquí, estamos en el versículo 3, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios. Piensen, perdona nuestros pecados con un acto de gracia, un acto único,
y luego dice que vuelve a su lugar que le corresponde, a la derecha de Dios. Se sentó a la diestra de Dios, en el lugar más alto de autoridad que hay en este universo. ¿Quién manda en este universo? ¿Los reyes? ¿Quién manda en este universo? ¿Manda el diablo? ¿Mandan sus demonios? No, manda Dios. Y todo lo que Dios ha diseñado y ha escrito y está en su palabra, pues todo se va a cumplir. Eso nosotros tenemos que tenerlo clarito. Y hay un Dios que reina ahí arriba. Hay un Dios que está sentado a la derecha del Dios Padre, y Él ha vencido todo, y Él dice que a nosotros nos ha sentado juntamente con Cristo y estamos con Él, estamos en Él. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que estamos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en Cristo. Dile que está a tu lado, estamos en Cristo. Y a veces nosotros no entendemos lo que es estar en Cristo. A ver, tráeme Marisela, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el segundo servicio. Tráeme tu Biblia, Marisela, y quiero que me traigas algo más. Yo creo que si despego esto es suficiente. Miren, esto es Dios o esto es Cristo y tú y yo somos esto. ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no? ¿Quién es la Biblia? Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Quiénes somos nosotros? Escúcheme, ahora dice que estamos en Cristo. ¿Qué hace el Señor? Nos introduce en Cristo y nos esconde. ¿Apareces tú? ¿Quién aparece? Solo Cristo. Tú ya no apareces. Por eso que Dios no ve tus pecados, no ve tus debilidades, no ve lo que eres, solo ve a Cristo. Estamos en Él. Estamos en Él. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque en Él nosotros estamos bendecidos, estamos cubiertos, en Él estamos seguros, porque nadie puede vencer a Dios. Tú estás en Dios y eso se cumple. Alguna vez creo que yo les conté, cuando construimos el local, tuvimos como 6 o 5 denuncias, creo, en la fiscalía, en otro lugar. Al final toditas se archivaron. No importa qué hicieron o qué intentaron de hacer para impedir la construcción y todo, y no importa los errores que tuvimos nosotros también, igualito la gracia de Dios nos ayudó. Y fuimos invencibles. Amén. Dile que está a tu lado, Dios es real. Dios es real. Él es real. Él nos ama. Él está con nosotros. Así que el Señor es superior a todo, ¿verdad? Es superior. Ahora, el versículo 4 nos dice que Él es superior. ¿Cuántos minutos tenemos? Todavía 50, ¿no? A ver, el 4, ¿qué dice? Miren, dice aquí, hecho tanto superior a los ángeles. Dije que los judíos estaban idealizando a los ángeles y creyendo que Jesús era de repente un ángel y nada más. Aquí el autor les va a demostrar que Jesucristo es muy, muy superior a los ángeles. Y dice que Él heredó un nombre que sobre todo nombre. No hay un nombre más sublime, más excelso, más glorioso, al cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Y el nombre es el nombre del Señor Jesucristo. ¿Está claro? Su nombre es más excelso. Y la Biblia lo dice, ¿no? Que ante Él toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor, porque no hay otro nombre más sublime, tampoco hay un nombre más poderoso, ¿no es cierto? ¿Cuántos saben que en su nombre echamos fuera demonios? ¿Cuántos saben que en su nombre nosotros oramos por la gente y por ese nombre, por el poder que hay en ese nombre, la gente es sanada, la gente es liberada, la gente es bendecida, la gente es victoriosa? ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesús y no hay un nombre más glorioso que el de Él. Ahora miren el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Léanlo en voz alta, por favor. Ahora, miren, hablemos un poquito de los ángeles. ¿Qué son los ángeles?
son seres creados por Dios, ¿no es cierto? Son seres creados por Dios. Y quiero que miremos brevemente a lo que dice de los ángeles. En el versículo 13 dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ninguno. Nosotros sabemos que hay ángeles, hay arcángeles, hay querubines, hay serafines y hay un montón de seres creados por Dios que son seres espirituales. Pero ¿qué son ellos? Versículo 14 nos da la respuesta. ¿Qué dice? No son todos. Léanlo. ¿Qué dice? Muy bien, ¿qué son los ángeles? Dice, son los ministros de Dios, son los mensajeros de Dios. Literalmente significa son también las llamas de fuego y de viento que Dios envía. Literalmente, ¿no? Porque Dios es espíritu y así como cuando Dios creó al hombre, ¿cuántos saben que lo hizo un muñeco? Pero el muñeco no tenía vida, lo hizo de barro, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Dios? Sopló en él aliento de vida y entonces tuvo vida. El aliento de Dios le dio vida. El aliento de Dios dio vida a los ángeles. Y entonces nos está diciendo que los ángeles son espíritus ministradores o que están al servicio de nosotros. ¿Cuántos saben que los ángeles chambean para nosotros? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿tú le estás dando chamba a tus ángeles o tus ángeles están ociosos porque tú nunca crees nada a Dios? Y si no crees nada a Dios, el ángel no tiene nada que hacer. El ángel solamente obra en función de lo que creemos de la palabra de Dios y vivimos en base a ella. Por ejemplo, si tú dices, Dios, tú vas a guardar a mis hijos, tú vas a proteger a mis hijos, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Como alguna vez alguien llevó su carro en una emergencia a la peor zona de Lima, full choros, y dijo, Señor, los ángeles guardan mi carro, así que no va a pasar nada aquí. Volvió a las 3 horas, su carro estaba enterito, no le habían tocado nada. ¿Por qué? Porque literalmente los ángeles guardan lo que nosotros creemos. ¿Está claro? Y entonces funciona, pero quiero que veamos, si estos son los ángeles y están al servicio de Dios y al servicio de nosotros, de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces veamos que es Jesucristo. Y volvamos, ¿qué dice Dios acerca de Jesucristo? Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando el Padre. ¿Qué dice? El Padre dice, tu trono, oh Dios. Hablando del Hijo. Por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Qué está diciendo? Que así como Él es Dios, Jesucristo es Dios y tiene un reino de justicia. Su reino es un reino de justicia. Y miren lo que dice aquí, versículo 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Ojo, repitan eso, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Como quisiéramos que la gente en el gobierno ame la justicia y aborrezca la maldad. Como quisiéramos que todos los alcaldes y todas las autoridades amen la justicia y aborrezcan la maldad. Pero como quisiera Dios también que tú ames la justicia y aborrezcas la maldad. ¿Vives así? Porque Jesús sí amó la justicia. Y el Padre dijo de Jesús, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y el Hijo, amando la justicia, nunca hizo una injusticia, nunca mintió, nunca engañó, nunca hizo nada incorrecto. El Hijo hizo siempre lo que agradó al Padre. Y el Hijo se comportó justamente. Pero ¿cuál es la bondad del Hijo? Que sabiendo que tú y yo no tenemos justicia y somos injustos, Él nos regala su justicia. Esa es la bondad del Hijo de Dios. Comparte lo que tú y yo no tenemos. ¿Qué nos da? Justicia. Por eso es que nosotros somos justos, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, somos justos por los méritos de Jesús. Y nos lo regala y está listo para regalar a todo aquel que en Él cree y que confía en Él. Por eso es que todo en Dios
es por gracia. Todo en Dios es por gracia. Nadie tiene méritos para salvarse. Como la gente a veces de la religión tradicional dice, no, si yo hago buenas obras me voy a salvar y me voy a salvar con zapato y todo. No, mentira, con zapato y todo se va a ir al infierno porque nadie va a ser salvo por las obras. Si todos fueran salvos por las obras, ¿para qué murió Jesús? Nadie puede ser salvo por sus propias obras. ¿Por qué? Es más, les diré por una cuestión lógica. Nadie puede ser salvo porque ya todos estamos contaminados o podridos, digámoslo así. ¿Qué naturaleza ha adquirido el hombre? La naturaleza satánica. Nos guste o no. ¿Quién le gusta reconocer que tiene la naturaleza Satanás? A nadie. Pero sí te puedo mostrar y demostrar que sí. El diablo es mentiroso. ¿Cuánta gente es mentirosa en este mundo? ¿Y cuántos de nosotros lo éramos? El diablo es orgulloso. ¿Cuánta gente es orgullosa? Entonces sí, el hombre tiene la naturaleza de Satanás. Pero Jesús vino para cambiarnos esa naturaleza y darnos una nueva naturaleza. Por eso dice la Biblia que en Cristo todos nosotros somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Dile que está a tu lado, soy una nueva criatura por Jesucristo. Amén. Somos nuevas criaturas solo por medio de Jesucristo, no hay más. Y entonces el Padre le dice al Hijo que Él es Dios, porque ha amado la justicia, ha aborrecido la maldad y algo más. Dios lo ha ungido con óleo de alegría más que a todos sus compañeros. Es decir, Jesús es conocido como el Mesías. Jesús es conocido como el Cristo, porque fue ungido con óleo de alegría, lleno de gozo, lleno de alegría. ¿Y cuántos saben que si amamos la justicia, si vivimos en la verdad, si vivimos en la voluntad de Dios, siempre tendremos gozo, siempre tendremos alegría, siempre tendremos paz, siempre estaremos ungidos con óleo de alegría como Jesús? ¿Entienden? Pero el que hace maldad, el que desobedece, el que hace lo incorrecto, esa persona no tiene paz. No importa lo que haga y parece que disfruta. ¿Cuántos saben que su conciencia le dice estás mal, estás mal, estás mal, estás mal? Te has equivocado, has mentido, has engañado, has hecho esto, has hecho lo otro. Dios se lo dice una otra vez hasta que su conciencia se cauteriza y ya no siente nada. ¿Qué muestra eso? Que ya está podrido totalmente, porque ya ni siente lo malo que hace. Y así llega el hombre, así se degrada. Y pueden matar, pueden hacer un montón de cosas. Esa es la degradación del hombre en pecado. Pero qué bueno es saber que el Señor por encima de eso nos amó y no quiso la muerte y la destrucción del ser humano, y Él nos ama a todos, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a los hombres o al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahora, conociendo a este Dios maravilloso que es Jesucristo, conociendo que Él es bueno, que Él nos ama, conociendo que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, conociendo que Él es superior a los ángeles, que el Padre mismo lo llama que es Dios, y también conociendo que es heredero de todo y que es el creador del universo, ¿cómo no confiar en Él? ¿Cómo no creer en Él? Si Él nos ha demostrado a través de su palabra, a través de las profecías, a través de su verdad, que Él es digno de confianza. Que Dios nos ayude a poder crecer en nuestra fe en Jesucristo y confiar plenamente en Él y no dudar de Él cuando tengamos problemas, cuando tengamos necesidades, cuando estemos en una enfermedad, cuando estemos en una situación u otra que no sabemos cómo manejar. Confiemos en Él, y Él está aquí y Él mora en tu corazón. Él mora en ti si has nacido de nuevo, si has creído en Él. Él está en ti, listo para ayudarte. Puedes decirle a Él: confío en ti, creo en ti. Quiero que te pongas en pie. Ponte en pie. Y quiero que ahora, sabiendo que tienes tus propios problemas, tus propias necesidades, tus propias situaciones, dile: Señor, yo creo que tú me vas a ayudar.
Si eres el creador del universo, ¿cómo no me vas a ayudar? Si me amaste desde la eternidad hasta la eternidad, ¿cómo no me vas a ayudar? Si tú eres el heredero de todo y me has hecho coheredero contigo, ¿cómo no me vas a dar lo que el Padre tiene y lo que tú has ganado para mí? Si eres el que tienes un nombre que es sobre todo nombre y tienes todo el poder sentado a la derecha del Padre, en el lugar de mayor majestuosidad, en el lugar de mayor dominio, señorío que hay en este universo, ¿cómo no me vas a ayudar? Él nos ama. Él nos ama y Él está aquí. Así que quiero que ores y le digas a Dios con todo tu corazón: Señor, tú estás conmigo, tú me amas, tú eres mi Salvador, eres mi Señor, eres el heredero de todo, tú tienes un nombre que es sobre todo nombre y tú tienes todo el poder para ayudarme. Y recuerden cuando el leproso le dijo a Jesús: si quieres, puedes ayudarme o sanarme. No le dijo: Señor, si tienes poder, puedes sanarme. No, le dijo: si tienes buena voluntad, puedes sanarme. ¿Y qué dijo Jesús? Si quiero. ¿Desde cuándo Él quiere? Desde que vino a este mundo. ¿Qué pasó cuando vino a este mundo? Cuando Él vino a este mundo, los ángeles empezaron a cantar: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Buena voluntad de Dios para con los hombres, y eso no ha cambiado. Dios tiene buena voluntad para ayudar a todos los hombres porque Él nos ama y Él ya pagó en Cristo todos nuestros pecados y en Él está la vida, la verdad y todo lo que nosotros necesitamos. Quiero que ahí donde estás levantes tus manos y le digas a Dios: Señor, entiendo lo grande que eres, lo maravilloso que eres, lo majestuoso que eres. Voy a confiar en ti. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias en esta hora porque estás aquí con nosotros. Porque tú has dicho en tu palabra: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, en medio de ellos yo estoy. Y Señor, habemos mucho más de 2 o 3 aquí, y tú eres suficiente para poder hablarnos, ayudarnos. Pero queremos poner en ti toda nuestra confianza, queremos poner en ti todo lo que somos, porque te necesitamos a ti. Señor, en el nombre de Jesús, levántate. Levántate en cada corazón, alumbra cada vida, alumbra cada persona que está aquí. Señor, que cada uno sea iluminado por el Espíritu Santo y entienda tu verdad, entienda tu palabra y viva para ti, conociéndote a ti como el ser supremo, el ser más grande, más maravilloso, más incomparable que hay. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos poner nuestra confianza plena en ti, frente a los problemas, frente a las necesidades, frente a las circunstancias, frente a toda situación que tengamos que pasar. Confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Redentor, tú lo has demostrado. Y Señor, nosotros nos gozamos en ti. Te adoramos, Padre, te adoramos. Levanta tus manos, adora al Señor. Dale gracias porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él te ama, porque Él está contigo. Adórale allí donde estás y deleítate en Él. Regocíjate en Él, porque Él es el ser supremo. No hay otro como Él, no hay otro como nuestro Dios. Es incomparable, es único, es admirable, como dice su nombre, es admirable. Y cada vez que miramos las Escrituras y miramos su grandeza, nos quedamos admirados de lo que Él es. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos a ti. Te adoramos a ti. Inunda mis ojos con majestad, Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas tú. Paso a paso, Cristo te sigo, te adoraré, en cada respiro arde en mí, hasta solo verte a ti.
Gracias, Jesús. Es posible que en esta mañana haya algunas personas que vengan por primera vez y ahora tú entiendes que Dios te ama y que Jesús murió por ti y que Él tiene una vida nueva, una vida diferente para tu vida. Si tú le abres las puertas de tu corazón, Él va a venir a ti. Y quiero que lo hagas a través de una oración. Y puedes hacerlo voluntariamente, no, obviamente no obligamos a nadie, pero si tú quieres hacerlo y entiendes que necesitas a Jesús, como nosotros lo hicimos un día, Él vino y cambió nuestras vidas y nos hizo nuevas criaturas y nos dio un nuevo amor por Él, un nuevo amor por la familia, un nuevo amor por todas las cosas. Ordenó nuestras vidas porque la vida del hombre sin Dios no está en orden. No importa cuán buena sea la persona y no importa cuán buena familia tenga, lo que Dios tiene para él es mucho más todavía. Y si nunca hiciste esta oración, abre las puertas de tu corazón y hazla de todo tu corazón al Señor. Haz esta oración ahí donde estás y repite conmigo estas palabras. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesucristo, aquel que murió por mí y que pagó por mis pecados y satisfizo tu justicia divina. Señor, yo creo en Jesucristo, que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador, que Él es mi Dios. Jesús, te entrego mi vida, porque tú eres mi Salvador y mi Señor. Guíame y ayúdame a caminar contigo. Enséñame tu palabra, enséñame tu verdad. Yo te necesito. Confío en ti y sé que tú tienes lo mejor para mí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien. Si tú has hecho esta oración, acércate al módulo. Al final, alguien te va a dar una literatura allí y te va a bendecir y va a orar por ti también, por supuesto, y por tus necesidades. Tomen sus asientos. Solamente quiero decirle a todos los varones que hemos empezado nuestra reunión de oración los viernes a las 8, lo estamos haciendo por el Zoom, y este día viernes tuvimos un hermoso tiempo de oración. Varones, si no te estás uniendo, me gustaría que te inscribas, des tu nombre, porque de pronto no estás añadido al Zoom, y entonces te vamos a añadir nuevamente para que, o por primera vez, para que puedas ser parte de este tiempo de oración. Estamos orando por nuestra nación, estamos orando por nuestra familia, estamos orando por lo mejor de Dios para nuestras vidas, porque sabemos que Dios no obra si no se ora. Dios obra en base a lo que le pedimos.